Segunda de Juan. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la iglesia, te saludan. Amén. La fecha de esta carta es desconocida, aunque probablemente fue escrita durante la misma época que el Evangelio de Juan y la carta primera y tercera de Juan, alrededor del 80 al 95 después de Cristo. El propósito fundamental de esta carta era hacer una advertencia acerca del error que estaban cometiendo los falsos maestros, que decía que Dios no puede tomar un cuerpo humano en ningún sentido. Esta enseñanza, contraria a la fe cristiana, prevalecía en los primeros tiempos. Así lo leemos en Primera de Juan 2:18, cuando dice: hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Estos herejes procedían del Asia Menor, donde el propio Juan era responsable, y así lo escribió en su primera carta 2:19, donde dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos fue explotada por los maestros falsos para dañar la fe cristiana. Esta hospitalidad la podemos leer en Romanos 12:13, donde dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ellos algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en Primera de Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. La carta comienza con la presentación de el anciano. Este título, sin el nombre personal, se usa solo aquí y en Tercera de Juan. Puede referirse a Juan mismo como anciano o a su posición como apóstol en la iglesia. Va dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo que se deduce que es una iglesia local o bien una mujer distinguida de esa iglesia en concreto. Lo cierto es que es una carta que se dirige a varios grupos de personas al mismo tiempo. Lo más probable, según el contexto completo de la carta, es que Juan le está escribiendo a una iglesia en particular, quizá una iglesia que se reunía en casa de una mujer en particular, una iglesia local o la iglesia en general. Cuando se habla de una mujer y sus hijos, probablemente se esté haciendo referencia a una iglesia y a aquellos que fueron influenciados por ella. Lo cierto es que leemos que estos conocen la verdad, y esta verdad es haber oído, creído y recibido el Evangelio de Cristo, como bien leemos en Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También podemos señalar Primera de Juan 5:20, donde leemos: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Termina el saludo en el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Este deseo lo realiza señalando lo que leemos en el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta verdad es el vínculo del amor entre los creyentes. A causa de la fe en el Evangelio, tienen la capacidad de amarse los unos a los otros. Así lo ruega en el versículo 5, donde leemos que nos amemos unos a otros. Al igual que el mandamiento que recibimos del Señor Jesucristo, en Juan 13, 34, 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. En el versículo 7 leemos: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En 1 de Juan 2, 18, 23, Juan habla del último tiempo, el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Durante este tiempo aparecerán anticristos, falsos maestros que decían ser cristianos y que enseñaban a miembros débiles, alejándolos de Cristo. Sin embargo, no debemos temer a ese maligno. El Espíritu Santo muestra su falsedad y errores para que no seamos engañados. Estos falsos maestros de los que nos debemos cuidar, como leemos en Mateo 7:15, que dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios se debe enseñar fielmente y con claridad, para que los débiles que pudiesen estar en nosotros no tengan duda de que Cristo se manifestó y ha estado entre nosotros con un cuerpo como el nuestro. Juan nos hace una advertencia para que no perdamos lo que hemos logrado, sino que recibamos abundante recompensa. Versículo 8. Esta recompensa es tener a Dios por permanecer en la enseñanza de Cristo, y así tendremos al Padre como al Hijo. De igual modo nos advierte que si alguno viene y no trae esta enseñanza de que Cristo estuvo entre nosotros en cuerpo carnal, no lo recibamos ni le saludemos, porque saludarle implicaría aprobación y aceptación de su enseñanza. Versículo 11. Ahora no hay maestros itinerantes, hermanos. Ahora los que vienen a nuestras iglesias vienen ya aprobados y que están en la sana doctrina. Ahora no vienen por su cuenta. Ahora los itinerantes somos nosotros, que vamos a campamentos, retiro, otras iglesias de visita cuando estamos de vacaciones, y escuchamos la palabra sin saber la doctrina que proclaman los que se ponen detrás del micrófono. Debemos ser analistas y escudriñar la palabra para quedar conforme con lo predicado. De lo contrario, huir de ese lugar y advertir a nuestros hermanos de lo que sucede. De esta manera cumpliremos el mandato de Efesios 5:11 que nos dice: y no participéis en las obras estériles de la tiniebla, sino más bien de desenmascararlas. Termina la carta con un: te saludan los hijos de tu hermana escogida. Un saludo de despedida de otra iglesia local o a una mujer cristiana, y es paralelo al versículo 1, a la señora escogida y a sus hijos. En esta carta hemos visto varios temas diferentes. Juan anima a sus lectores a estar muy atentos, ya que algunos estaban enseñando que Jesús había resucitado de forma espiritual, pero no física. Los cristianos no debían relacionarse con esos falsos maestros. Juan también se centra en este tema como la verdad, la cual se menciona 5 veces, y el amor, el cual se menciona 4 veces. En el versículo 4 trata de animar a aquellos que están caminando en la verdad. Este versículo clave se erige como el tema principal de la carta. El tema de la verdad se menciona 5 veces en los primeros 4 versículos. Los versículos 5 y 6 luego se centran en el mandamiento de amarse los unos a los otros. Se dice que el amor consiste en caminar según los mandamientos de Dios. Los versículos 7 al 11 luego se centran en las preocupaciones relacionadas con los falsos maestros. Juan menciona a muchos que afirman que Jesús no ha venido al mundo de forma humana. Juan los considera el engañador y el anticristo, segunda de Juan 1:7. Los creyentes debían guardarse de estas mentiras, segunda de Juan 1:8, y no participan en las malas obras de estas personas, segunda de Juan 1:10-11. Los versículos 12 y 13 concluye esta breve carta. Juan quiere visitarlo en persona y concluye con una declaración sobre los hijos de tu hermana, la elegida,
Más probable es que eso se tratara de la iglesia donde se encontraba Juan cuando escribió esta carta. Hasta aquí la palabra y hasta aquí lo analizado de esta carta. Oremos y demos gracias a Dios por esto que nos ha transmitido a través de esta carta de Juan. Señor y Padre que está en los cielos, te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y recogemos esa enseñanza que tú nos mandatas, Señor. Que andemos en la verdad, Señor, que nos amemos los unos a los otros, Señor, y que tengamos cuidado de aquellos que predican la palabra no fiel, Señor. Aquellos que no están en la sana doctrina y nos llevan por el mal camino, por el error, por la equivocación. Y te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ilumina y que nos da el entendimiento y la capacidad para nosotros descubrirlo, Señor, esas falsedades o esas medias verdades, Señor. Gracias te damos también, Señor, aquí por esta iglesia, Señor, que tú nos has traído, por los hermanos, Señor, te pedimos por todo ello y te pedimos y te rogamos también que si es tu voluntad, el reparto que hicimos la semana pasada, Señor, que tú traigas, si es tu voluntad, Señor, aquello que ya tú tienes preparado, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos todo. Amén.